Profe, las dos. Ya, bueno. ¿Esta sección? ¿No? No, no tiene volumen, bola. Ay, ¿esto cómo se apura todo? Y la apagan tiene volumen. El otro día fui claro, ¿se entendió lo que charlamos el martes pasado? Sí, profe. Mi parte Sí, de 10, profe. Genial. Si es así, mejor. Yo me quedo más tranquila. Si ustedes han gozado. Hoy pensaba que viéramos un poquito de gramática. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a hablar sobre las gramáticas? ¿Sí? En nivel primario empieza a trabajar con las gramáticas y tienen algunas cosas que son como bastante interesantes. Por ahí no tanto nivel inicial. Yo sé que hay de ustedes de nivel inicial, pero no así de nivel primario. Entonces vamos a trabajar un poquito con la gramática. Primera pregunta, ¿qué es una gramática? Si al Word no le pones la mitad te va a quedar incómodo. ¿Qué es una gramática? podría ser las reglas de escritura. Bien, vamos a cortar eso que dijiste, Jere. Que vos dijiste reglas de escritura, ¿sí? Y vamos a dejarlo simplemente con que son reglas. Reglas. ¿Para qué? Hay muchas clases de reglas. Hay reglas de clasificar palabras, hay reglas para acomodar palabras, hay reglas de pronunciación de palabras, hay reglas de un montón de cosas. ¿Sí? De escritura son las más comunes y son donde nosotros más las vemos. Históricamente han existido tres gramáticas. La primera se llama la gramática normativa. Suena mucho a... Hola Karen, ¿cómo estás? Bueno, dijimos que íbamos a empezar a ver las Buenas tardes. íbamos a empezar a ver las gramáticas. Dijimos que la primera era la normativa, ¿sí? Normativa, suena a norma, ¿sí? Y norma tiene que ver con regla, ¿sí? Dijimos así. La segunda es la gramática estructural. Ya me suena a más que otra cosa a estructura, ¿sí o no? Si hablamos de estructura, hace referencia a una especie de tejido, de esqueleto, de base, que después se entra a llenar con un montón de otras cosas, ¿sí o no? Si lo pensamos, estructura me suena mucho, o pareciera que viniera mucho de la construcción, ¿sí? Y la otra es la gramática textual. Son las tres gramáticas que están. La gramática española más antigua es del año 1492. Pareciera que sonara mucho a historia, pero casualmente en el mismo año se publica un texto que se llama La gramática de un autor que es Nebrija. Esto no es importante que lo sepamos, pero simplemente es como un dato, ¿sí? Y en eso le entran a preguntar, cuando el autor le presenta el libro a los reyes, les dice, los reyes le preguntan por qué es importante un estudio sobre el español. Y el autor le contesta, para gloria del imperio. ¿Qué tiene que ver eso? Vieron que muchas veces nos pasa hoy en día que si nosotros vamos a pedir algunos trabajos, es muy importante saber otro idioma, ¿sí o no? Hoy en día será el inglés y ella es como que el inglés está tan naturalizado que en grandes ciudades y empresas importantes ya están pidiendo hasta un tercer idioma. Resulta que no siempre fue el inglés y que de acuerdo a las épocas, el otro idioma que había que saber ha ido cambiando. Si nosotros pensamos a mediados de 1800, desde la Revolución de Mayo y un poquito antes, el idioma que había que saber era el francés. Y antes del francés estuvo el italiano, y para la época finales de 1400 y hasta mediados de 1600 y largos, si vos querías ser alguien en la sociedad europea, tenías que saber hablar español. Era como el idioma bastante importante. Entonces, cuando este autor agarra y le dice
que va a introducir una gramática, va a agarrar y va a sostener que con esto se puede llegar a conocer el idioma. La gramática estructural va a surgir a mediados del siglo XX. Los primeros autores están a principios de 1900, pero cuando se empieza a estudiar gramática, llega a mediados del siglo XX, y es como la que en Argentina siempre estuvo más presente. Hasta mediados de los 90, principios del 2000, todo lo que hacíamos era gramatical. Hola, Cami. Hola, profe, hola, chicas. Bien. Decíamos que, que en Argentina toma como mucho impulso esto de mediados del siglo XX. Y es como una gramática que tiene como un montón de ejercicios. Los más simples, ya se los voy a comentar, pero tenían que ver, ¿se acuerdan con esos ejercicios que teníamos como un grupo de elementos y teníamos que distinguir cuál era el extraño? Por ejemplo, ponemos una lapicera, una regla, una goma y unos anteojos. ¿Cuál es el extraño? Los anteojos. Exacto. Anteojos. Exacto. Eso que surge se llama paradigmas, que son un conjunto de palabras que tienen que ver y basen de esto. Esos son los ejercicios más simples que tiene esta gramática, que es la estructural, y los más complejos llegan hasta los análisis de oraciones. Este típico análisis de sujeto y predicado, que entrábamos a ver y que a veces entendíamos, a veces dábamos y renegábamos mucho. Bueno, y la gramática del texto se pone de moda, empieza a surgir como a finales de los 70 en Estados Unidos y en parte de Europa, y acaba de entrar en Argentina a los finales de los 90 y ya a principios del 2000, y es una de las que más está. ¿Qué quiere decir? ¿Que si nosotros utilizamos una nos olvidamos de la otra? No. Quiere decir que cuando nosotros enseñamos utilizamos las tres gramáticas juntas. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos quedamos solamente en una, ahí es donde tenemos un error pedagógico. Tenemos que entrar a hacerla. Y cada uno tiene su aporte. ¿Sí? La gramática normativa nos va a servir para distinguir clases de palabras. Y cuando nosotros hablamos de clases de palabras, estamos refiriendo también a operaciones mentales. Si nosotros dijimos clases de palabras, no importa si es español o cualquier otro idioma, todo idioma va a tener 4 clases de palabras. A saber, los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios. Ahí está. ¿Sí? Sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Y cada una de esos sirve para algo. El sustantivo básicamente da nombres de lo que existe y de también las cosas que no existen, pero que podemos llegar a imaginar. Si yo lo puedo pensar, lo primero que voy a hacer es ponerle un nombre. Entonces, ese nombre va a ser un sustantivo. Los adjetivos están muy pegados a los sustantivos y son cualidades. Pero tienen una particularidad, son cualidades estáticas. ¿Qué significa que sea estático? Que la cosa no cambia. Por ejemplo, tengo estos lentes. Profe, ¿Sí? Sí. cuando nos Escucho. enseñaban el adjetivo, nos decían Sí. que eran las cualidades de las cosas, como usted dice. Es una cosa, tiene su adjetivo y no era inamovible, no se podía, era así. Claro, no se modificaba. Bien, está buenísimo eso. ¿Sí? Vamos a complejizarlo un poquito. ¿Qué pasa cuando yo digo, yo puedo entrar a pensar? Vamos a suponer que yo estoy hablando de estos anteojos. Yo le puedo poner cualidades. Son viejos, están sucios, ¿sí o no? Pero siguen siendo anteojos, ¿sí o no? Yo puedo pensar en una mujer y le voy a poner adjetivos. Quiero que sea rubia, baja, pero va a seguir siendo una mujer, ¿sí o no?
Ay, ¿qué pasó? Bueno, está bien, no quería matar más. Ah. ¿Vos pusiste para salir? ¿Qué sé yo? Si que quiero entrar cosas. Ah, ¿qué querés entrar? No, estaba en el Word, pero no sé por qué. No, ¿sabes lo que pasa? Que al tocar, ¿cómo se llama? Sí. El micrófono para hablar y eso te ha quedado ahí. Mm, Entonces vos creyendo que estás en el Word, sin querer saliste. ¿Para qué? Mandale al profesor que estamos intentando entrar de nuevo, que no nos ande entrando. Yo estoy grabando ya, lo tengo. Ah, sí, bueno. Y no le voy a poner pausa, total chica, esto lo subo a YouTube así. Eso sale, los chicos cuando entran, las críticas nuestras, lo que le respondemos el profe no escucha. Hola. Y la descripción mía. Gracias. Y la utilización de los adjetivos. Claro, yo estoy re enganchada acá con matemáticas, no estoy entendiendo qué es lo que está explicando el profe. ¿Mandó esa estupidez? Sí, nos vemos el 6. Dice, No salgas por el amor de Dios. cuando entre, no te olvides que se escucha el micrófono cuando vos le pones unir. Pero si no entra y ponele a él que estamos. Ahí está, para que veas que estamos renegando. Ay, sí, así. Corra a que... Hola, de nuevo. Hola, profe. Perdón, nos anda mal. No hay ningún problema. Para eso, o sea, estamos, aparte no somos tantos. Bien, Pero no dijimos, podemos ir a la clase. cuando se desconectaron, que los adjetivos son cualidades estáticas y los verbos son cualidades dinámicas. ¿Por qué dinámicas? Porque implican un cambio. Si imagino a un niño mentalmente, yo me hago la representación mental de un niño, ¿sí o no? Pero si yo digo que el niño corre, mi imagen mental cambió. Hay un proceso, hay un momento en el que empieza, hay un estado que sigue y hay algo que cambia, ¿sí o no? Cambia de posición, cambia de forma, cambia de estructura, cambia de estado, cambia de algo. Entonces, por eso se habla de dinámico. ¿Por qué? Porque si yo imaginara a un niño, bien, lo puedo imaginar. Y si yo te pregunto dentro de... ¿esta persona? Sí, hay alguien que entró, no sé. Ah, Cami, ¿debió haber entrado desde otra cuenta? Nunca lo vi salir. Así que... Entré desde la compu, profe, por eso. Nada, no hay problema. También. No, porque a mí me había salido un cartelito como decía, como persona desconocida, no sé. Vamos a permitirlo. Si yo agarro y veo y pienso en un momento en el niño, y vamos a suponer, dentro de una semana pienso en niño, posiblemente la imagen mental sea la misma y no ha cambiado, ¿sí o no? Y si yo imagino y le voy atribuyendo cualidades, esas cualidades van a seguir estando, siempre. Pero si yo imagino que corre, en algún momento estaba quieto, empezó a correr y cuando termine de correr, deberá tener algún cambio. Imagínense, si a mí me pidieran correr y no me dijeran frena, antes de los 5 minutos me agarro un paro cardíaco. A mí también. Y los adverbios dijimos que son cualidades de cualidades. Es decir, que son cualidades o bien de los adjetivos o bien de los verbos. Pregunta, ¿da lo mismo que el niño corra rápido a que corra muy rápido? No, No. no. ¿O que da lo mismo, yo digo, en mi billetera tengo dinero? ¿Da lo mismo decir tengo dinero a decir tengo poco dinero? No. No, no. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese muy rápido, ese poco y demás, lo que hacen referencia es entrar a cambiar la idea de o bien del verbo o bien del adjetivo. ¿Sí? Tengo poco, tengo mucho, corro muy rápido, corro rápido. ¿Cómo corro? Rápido. ¿Cómo corro? Lento. ¿Sí?
Entonces, ahí está. Esas son las 4 palabras, o las 4 clases, mejor dicho, que van a estar presentes en todos los idiomas. Después de eso, yo voy a utilizar otras palabras que sirven para conectarlas. Las más comunes son las preposiciones. Las preposiciones, dijimos, o digo, no tienen significado. Mejor dicho, no tienen significado en la palabra en sí. Si yo digo niño, yo puedo hacer, ¿se acuerdan lo que hicimos con la sisa? Que entramos a ver de este mueble que tenía un respaldar fijo, un asiento que no tenía apoyabrazo, que estaba sobrelevado. Yo puedo decir que es un niño. Un humano de edad joven, ¿sí o no? Sí. Masculino. En cambio, si yo tomo una preposición, ¿qué es lo que significa? Por ejemplo, tengo la preposición de. ¿Qué significa la preposición de? No tiene significado por sí mismo, sino que depende de las palabras que esté uniendo. Por ejemplo, yo puedo decir vaso de agua, vaso de vidrio o el vaso de Juan. Volvemos a mi Juan. ¿Sí? Y en uno va a hacer referencia al contenido, al material o a la propiedad. Y fíjate, utilicé el de para 3 cosas distintas. ¿Tiene significado la palabra de? No. ¿De qué depende? De la unión de las otras 2 palabras. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Super. Bien. Y después va a haber como otra serie de palabras que medio como que no importa. Cada uno de estos tiene distintos cambios. Esos cambios se les llaman, cada una de esas palabras, de las 4 palabras que dijimos, sufre algunos cambios. Esos cambios se llaman accidentes. Por ejemplo, yo en la palabra niño puedo entrar a derivar niña, niños, a niñas. ¿Sí o no? Entonces, y sigue siendo básicamente el mismo significado. Siguen siendo humanos de una corta edad. ¿En qué varía el sustantivo? El sustantivo varía ¿Ahí? en género No. y número. Solamente. La que menos cambia. Si dijimos que el adjetivo era lo más parecido al sustantivo, para tomarlo, el adjetivo también varía en género y número. Pero además, el adjetivo varía en otra cosa, que es el grado. ¿Por qué grado? Porque si nosotros estamos hablando de una cualidad, las cualidades se dan en distinta medida. ¿Sí o no? ¿De mi casa? Por ejemplo, yo puedo decir que algo es lindo, pero ¿cómo sé cuánto es lindo? Adelanto, leo. Si yo, por ejemplo, agarro, puedo decir que algo es más lindo que otra cosa. ¿Sí o no? Y ahí estoy comparando. Los adjetivos van a tener 3 grados. El primero se llama grado 0. Es el adjetivo normal. El segundo, el comparativo, que establece que algo es más, menos o igual. ¿Sí? Y el tercero se llama superlativo. De acá hasta abril que siga Es contenta. el grado máximo. Fíjate que me te ocupaba la computadora. Habitualmente en español tiene como la forma ísimo para hacer un superlativo. Si algo es lindo, el grado máximo sería que fuese lindísimo. Los argentinos metemos el aso, particularmente los cordobeses. No es lo mismo que sea lindo a que sea lindazo. Yo no uso ¿O no? esa palabra. Y existe otra forma que también es, que son las terminaciones on. No es lo mismo que sea lindo a que sea lindón. Y los cordobeses, en las deformaciones muchas que nosotros hacemos, pareciera que mientras más on le metemos, más lindo fuera. No es lindo, es lindo nonón. Y le podemos meter varios onón.
¿Sí? Entonces se va dando. Cosas que en la gramática, en el librito, no están, pero que nosotros habitualmente le escuchamos. ¿Sí o no? Mm. Nadie se dio una porra, se dio un porrazo. O se dio un porrazo, no. Ay, ¿quién ¿O hace no? eso? Para hablar de un golpe. Uy, fíjate qué porrazo, qué tortazo que se dio. ¿O no? Buscamos otras formas. ¿Sí? Hasta acá. ¿Dudas? Dijimos, sustantivo cambia en género y número, adjetivo cambia en género, número y grado. Bien, vamos a los verbos. Hay toda una clasificación entre sustantivos y adjetivos, entre propios, comunes, los comunes, todo eso que después si quieren yo se los pongo, ¿sí? Como para que lo sepan, los clasifiquemos, son útiles en la enseñanza, pero es como que en este momento no sé si conviene que nos detengamos. Si quieren los aplico, no hay ningún problema, pero podemos seguir avanzando y cualquier cosa se los dejo escritos en algún apunte y demás. Son meras clasificaciones que están. Con que sepamos que sirven para dar nombre, me basta. ¿Sí? Y que cambian en género y número. Los verbos tenemos una particularidad. Nuestro idioma particularmente no distingue en el género. Es decir, yo puedo utilizar la palabra yo como, ¿sí? Y esa O final no significa que sea masculino como el niño. Si por ejemplo, Karen dijera yo como, va a seguir utilizando la misma O. No es yo coma, como si fuera yo niña, ¿no? Hay idiomas que sí lo hacen. Por ejemplo, hay muchas lenguas árabes que distinguen una palabra para el masculino, una palabra para el femenino, y cambian en algún momento. A nosotros eso no nos pasa. Entonces, ¿en qué cambia el verbo? El verbo va a cambiar en persona, número, tiempo, modo y ¿Le aspecto. agregaste un cero? Sí. Sería La última es a la que a nosotros menos nos interesa. 270. Pero sí vamos a verlo. Sí, se agrega 1000. ¿Qué es esto de Sí. persona? ¿Se acuerdan el viejo esquema emisor-mensaje-receptor? Bueno, ¿por qué lo traigo acá? Porque si nosotros lo pensamos en función de emisor-mensaje-receptor, vamos a poder entender de dónde viene primera, segunda y tercera persona. La primera persona es yo. Si yo estoy hablando, yo soy el emisor. Y si yo hablo, generalmente hablo con un vos o un tú. ¿Sí o no? Sí. Si estoy yo, también estás tú. O estás vos. Entonces esa era mi segunda persona. Y si yo estoy hablando con Jerusalén y le estamos sacando el cuero a Vane, estamos hablando de ella. ¿Sí? Si yo estoy hablando con Jerusalén sacándole el cuero a Vane, ¿Vane participa de la comunicación? No. Participa solamente como tema, como referente, como cosa de la que estamos hablando, pero sin interferir la relación yo-tú o yo-vos. Entonces, el él es como el tema de conversación, pero se le suele llamar la no persona. ¿Por qué la no persona? Porque no está presente en esta conversación de yo-tú. ¿Sí? Entonces, ahí viene. De ahí viene lo de primera, segunda y tercera persona. ¿Cuál era? Décimo. Como somos bien egocéntricos, primero vengo yo, después venís vos, y al que le estamos sacando el cuero es él o ella. El número va a distinguir dos, singular, plural, exactamente igual que en el sustantivo y el adjetivo. Singular uno, plural más de uno. Después del décimo, ¿cuál viene? Los tiempos. Profe, Sí, me escucho, Karen. ¿qué dijo el número? Porque se me cortó el internet. Bien, número singular y plural. Para sustantivo, adjetivo y verbo es exactamente lo mismo. Singular es uno, plural es más de uno.
Ujú. ¿Sí? Bien. Tiempo. 20. ¿Sí? Tiempo. El tiempo, nosotros dijimos, recién cuando hablábamos de Verbo, dijimos que Después de la coma. era una cuestión dinámica. Entonces representaba un cambio, ¿sí o no? Y los cambios se dan a lo largo de un momento determinado. Décimo, centésimo, milésimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a pensar siempre desde un presente, que es en el momento que nos estamos comunicando. Ahora yo estoy hablando. Ahora yo hablo. Décimo, Lo que hice antes de este ahora es pasado y lo que haré después de ahora es futuro. Tenemos ahí todo un conjunto de tipos de pasado y de tipos de futuro, ¿sí? Que van a tener como leves diferencias. Bastará decir, por ejemplo, que el presente lo podemos utilizar para 5 cosas distintas. Nada más. Entonces, si entramos a ver y buscamos cualquier manual de los tiempos verbales que nos entren a decir para qué sirve cada uno, vamos a entrar a ver que tiene que ver con algunas cosas. Por ejemplo, si la acción empezó en un momento determinado y terminó en un momento determinado, si empezó de manera difusa y termina de manera difusa, ¿sí? Vamos a imaginar que estamos haciendo matemáticas, como si fuera una línea de tiempo. ¿Sí? ¿Han hecho alguna vez segmentos? ¿Sí o no? Si yo digo que empiece en un momento determinado, pongo un punto. Si digo que termine en un momento determinado, pongo otro punto. Es decir, que el verbo pasa en este pedacito. Acá tengo que poner en el 4. En cambio, si yo digo que tiene un comienzo como indeterminado, es como si yo trazara una línea de puntos. ¿Cuándo empezó? No lo sé, no me di cuenta. ¿Cuándo terminó? No lo sé, no me di cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo aprender. ¿Desde cuándo aprenden? ¿Empezaron en algún momento así? ¿Acá empezó mi momento de aprender y acá terminó? No. Pero si yo digo el verbo, por ejemplo, comer, yo sé que en un momento empezó y en un momento terminó. ¿Sí o no? Tomar mate. Empezaron a tomar mate, terminaron de tomar mate. ¿Sí o no? Entonces, dentro de esos tiempos va a haber tiempos en los que haya un comienzo determinado, un fin determinado, un comienzo indeterminado, un fin determinado. Y por eso tenemos ahí toda esa variedad que si la buscan en cualquier idioma, entraremos a ver que hay distintos tipos de pretérito y que también va a haber distintos tipos de futura. ¿Sí? ¿Alguna vez los han visto a todos esos tiempos? Mira. Y además, y esto es lo raro, nosotros tenemos la capacidad de hablar y de referirnos a hechos del pasado, ¿sí o no? Por ejemplo, lo que hicimos el martes pasado. El martes pasado yo fui Ucacho. Hablamos de determinadas cosas. Si yo en este momento, de este martes 27, ¿puedo hablar sobre lo que pasó el martes 20? Sí. Sí, puedo hacerlo, sin ningún problema, ¿sí o no? Entonces, eso será un tiempo pasado. ¿Dónde está el problema? Que yo hablando desde hoy, puedo hablar de un hecho del pasado. Pero en mi mente, ese hecho en el pasado, que para mí ocurrió, el martes 20 para mí existió y demás, ese momento, ese martes en el que yo estaba con ustedes, también tuvo un presente, un pasado y un futuro. Es decir, que dentro de los pasados hay un pasado del pasado, un presente del pasado y un futuro del pasado. ¿Qué? Sí. Nosotros dijimos que teníamos los tiempos, que eran pasado, presente y futuro. ¿Sí o no? Bueno, pero si yo hablo de cosas del pasado, también puedo hablar de un pasado del pasado, un presente del pasado y un futuro del pasado. ¿Ponemos un ejemplo? ¿Sí? Bien, vamos a hacer un gozo. El viernes ustedes tuvieron el encuentro, ¿cómo fue? El rock, la peña rock. Café literario. Bueno. El café literario.
El café literario. Bien, el viernes, ustedes tuvieron el café literario, el viernes yo comí empanadas con mis amigos. ¿Sí? Me invitó Juan. A ver, veamos esto. ¿Qué pasó primero? ¿Me invitó Juan o comí las empanadas? Te invitó primero. Me invitó Me Juan. invitó primero. Entonces, si yo digo, yo comí las empanadas, me invitó Juan, da la impresión que primero las comí y después que me invitaron. Ujú. Entonces, ¿cómo hago yo para decir que la segunda acción en realidad es pasado de una acción que comer ya de por sí es pasado? Comer ya es pasado. E invitó es todavía anterior. Entonces, esa segunda de me invitó Juan está mal, porque debería ser me había invitado Juan. Ese había invitado quiere decir que el verbo es anterior a un hecho pasado. Primero comí, pero antes, o sea, yo digo un hecho concreto, comí. Y antes de comer, había recibido la invitación. ¿Sí? Ujú. Bueno, ¿y qué estábamos haciendo mientras comíamos las empanadas? Mientras comimos, Escuchamos música. ¿ah? Veíamos el partido. ¿Sí? Charlábamos. Tomábamos. Charlábamos de la semana. Si yo entro a ver, ese veíamos y ese charlábamos es también un pasado. Es otro tiempo. Pero ¿qué me indica ese veíamos y ese charlábamos? Que en realidad, cuando se estaba dando la acción de comer, la acción de ver el partido y de charlar ocurrían antes, después o al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ponele al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Sí? Al mismo tiempo, ¿no, Vale? Sí. Sí. Exacto. Bien. Entonces, fíjense cómo ahí el verbo entra a introducir. Cuando te entran a preguntar, ¿y son necesarios todos los tiempos verbales? Son necesarios en tanto ayudan a estructurar lógicamente el pensamiento. Ayudan a ordenar toda esa cosa. No sé cómo hace. Se vuelve medio complicado cuando nosotros los tenemos que estudiar así. Pero inconscientemente nosotros las utilizamos, ¿sí? Para muchas cosas. Los futuros es como que se han vuelto todavía un poquito más complejos, porque nosotros con los futuros los reducimos todos a un voy a. ¿Sí? El martes que viene voy a ir a Ucacha. El martes que viene les voy a explicar. No puedo decir, el martes que viene viajaré a Ucacha, explicaremos tal cosa. Pero ¿qué pasó? Hemos caído en el desuso de los futuros y lo hemos reducido todo a un voy a. A mí no me gusta, pero bueno, uno habla como escucha, ¿sí? Entonces tenemos, wow, se entró a complicar, ¿sí o no? Hasta acá, ¿vamos? ¿Sí? ¿Muy perdidas? Sí, vamos, profe. Bien. Y lo último que decíamos del verbo es que tiene un modo. ¿Quién va a decir que En español existen tres modos. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. ¿Qué dice subjuntivo imperativo? Bien. Subjuntivo imperativo. El indicativo Indicativo. me sirve para hablar de las cosas que existen, de la realidad, ¿sí? Para explicar, para comentar, para narrar. Es el tiempo, perdón, el modo más común de todos. El subjuntivo indica que los verbos no pertenecen a una realidad, sino que son un deseo, una probabilidad, una posibilidad. Algo que no se ha dado, pero que deseamos que hubiese pasado de ese modo. Ojalá yo fuese alto y millonario. Flaca. Fuese, no soy. ¿Sí? Si yo digo yo soy profe de lengua, quiere decir que en verdad lo soy.
¿sí? En este momento, en esta realidad. Pero si yo digo, ojalá fuese, quiere decir que no lo soy, pero que estoy deseando serlo. ¿Sí o no? Un modo subjuntivo son fáciles de identificar. ¿Por qué? Siempre les voy a meter un qué antes. Si esta trampita, si alguna vez les toca conjugar verbo, métanle un antes. Que yo sea, que tú seas, que él sea. ¿Sí? Si le meten el qué antes, sale solito. ¿Eh? Al mejor estilo chavo. Que yo era, que tú eras, que jugábamos, que... ¿Se acuerdan cuando el chavo se entraba a desesperar y entraba a hacerlo? Bueno, que metía todo con el qué, listo. Compórtense como el chavo y lo van a sacar. Está muy bueno. Y el imperativo es el modo de las órdenes. Ahora, hay toda una cosa. Yo te puedo dar órdenes a vos casi solamente. A él, medio como que me cuesta, a nosotros lo puedo dar, pero nunca me puedo dar órdenes a mí mismo. ¿Por qué no? Entonces, por ejemplo, el modo imperativo no tiene yo. ¿Por qué? Porque lógicamente yo no me doy una orden a mí mismo. Si me la doy, es como que estoy pensando en mí como dos personas, como quien habla solo. Y es lo más parecido a la locura, según algunos, según otros es una forma de entender la realidad, y según unos pocos, mi amigo es la única compañía inteligente que encuentra en su día a día. Dime con quién andas y te diré quién eres, pero bueno, ahí está. Él sabe con quién anda, sabe quién es. Hasta acá. ¿Dudas? No. Súper. Bien. Lo último que dijimos de clases de palabras, los adverbios. Los adverbios tienen toda una particularidad. Porque es una palabra que no cambia. En nada. No cambia en género, no cambia en número, no cambia en tiempo, no cambia en nada. Pongamos un ejemplo. Si yo digo, yo corro rápido, ¿sí? Él corrió rápido. Nosotros correremos rápido. Nunca cambió la palabra. ¿O sí? No. Jerusalén sabe mucho. Camila sabrá mucho. Karen supo en el examen mucho. Bueno, ¿O no? ¿Cambió la palabra? No. No. Eligió todos Los adverbios generalmente hablan de cantidad, de lugar, tiempo o de modo. Ya, mucho, poco, de lugar, acá, allá, Tampoco nos queríamos saber que somos todos. de la aquí, iglesia, no allí, sabía ni vos. ahí, de tiempo, hoy, mañana, pasado. Y de modo, todos los terminados en mente. Corrió rápidamente, corrió velozmente, corrió alocadamente, corrió, no sé, lo que le quieran poner. ¿Sí? Bueno, eso fue como el súper resumen de gramática normativa, que a mí me llevó 6 meses, a ustedes 1 hora. Bien. No, a ver, sigue habiendo más para ver, sí, sigue habiendo más. Podríamos llegar, por ejemplo, a tener una discusión sobre la famosa E del lenguaje inclusivo. No, Y bueno, también ahí entra a jugar categorías gramaticales y es por eso que se están peleando muchos. ¿Sí? Posturas, me parece que es más una cuestión política que una cuestión gramatical. Nosotros estamos viendo gramática, yo diría la E gramaticalmente no. Políticamente ustedes la quieren utilizar, ay, no. bueno, allá ustedes. Gramaticalmente como profe de lengua yo digo no. O la X, Aunque va a haber... profe. O la X.
Bien, la X ya genera todo un problema, porque ¿cuál es el problema de la X? Que no se puede pronunciar. ¿Cómo decís todos? Es como difícil, ¿no? La usan como E o no. Claro, pero Dice si vos lo X. utilizás en la E vos la podés pronunciar. Y el tema es que hay muchas palabras que tienen E. Por ejemplo, si yo hablo de la niñez, ¿sí? No estoy hablando de niño, niña, sino estoy hablando de la terminación es. Entonces es como todo una cuestión que... Sí, O presidente, cuando en un momento dijeron que debería haber sido la presidenta Cristina y salieron a aclarar oficialmente de dónde venía la palabra presidente, la terminación y todas esas cosas para los que no habían querido leer. exacto. Ahí, bueno, vamos a entrar... La palabra correcta, o sea, la categoría gramatical correcta es un participio presente. ¿Cómo es esto? ¿Te acordás los participios? Nosotros los vimos en pasado, los terminados en ado o ido. Amado, partido. ¿Sí? Bueno, los participios pasados indican que ha sido. Ha recibido amor, entonces ha sido amado. Ha hecho la acción de partir, entonces ha partido. Si esa acción está ocurriendo en el presente, el participio es presente. Quien ama es un amante. Quien preside es un presidente. Y las terminaciones son ente, generalmente. ¿Sí? De hecho, la misma palabra ente viene de ser. O sea, es el que es algo. Ente como cosa. Es lo que es. ¿Qué pasa con eso? También vos fíjate que políticamente o culturalmente se han cambiado. Porque el que sirve debería ser sirviente. ¿Sí o no? Pero en muchos casos también se ha utilizado o se ha aceptado la palabra sirvienta. Entonces, y quienes lo critican, vamos a reconocerlo, tal vez un poco de razón tenga, es, te molesta presidenta, pero no te molesta sirvienta. Si seguimos insistiendo con que debería ser presidente, también debería ser sirviente, por más que fuese hombre o mujer. Pero vieron como un montón de cosas, de estos cambios que entran. ¿Se acuerdan cuando entramos a decir que el idioma no era algo estático, sino que iba cambiando todo el tiempo? La regla me diría que tendría que ser siempre terminación ente. Y nosotros hemos visto que hay terminaciones ente que no se cuestionen, terminaciones enta que entran en discusiones y terminaciones enta que están mal, pero que han sido aceptadas. ¿O no? Por ejemplo, la palabra sirvienta. ¿Cuál otra cosa? Pues fíjate que el hombre no dice tengo una amanta, dice Profe, tengo una amante. Sí, una pregunta. Usted habla de que sirvienta fue aceptado culturalmente, verbal, o en el diccionario que también aparece, como ya por la Real Academia, digamos, después de X tiempo que se usa, ahí ya... ahí está el punto. Gramaticalmente debería ser. ¿Qué pasa? La Real Academia no es ajena a estos cambios que se van produciendo en el lenguaje y en la forma de hablar. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si se va naturalizando y no genera grandes cuestionamientos, después se introducen como regla. Por ejemplo, dice subir arriba y bajar abajo. Nos parece una obviedad, ¿sí o no? Pero han entrado como frases que están utilizadas bien, según la Real Academia. ¿Cómo subir arriba y bajar abajo? Y si entrar adentro, salir afuera. Entonces es como que nos resultan chocantes porque decís, che, son obvias. Pero ¿qué pasa? Se han utilizado tanto que ya han entrado. Por ejemplo, la palabra entonces no era sustantivo, era substantivo, tantivo, con la B larga. ¿Por qué? Porque es lo que está debajo de la sustancia, el nombre que está por debajo que acompaña a lo que es. Ahora fíjate, substantivo.
la gente cuando entró a hablar dejó de utilizar esa B y quedó sus. Está mal y digamos que la palabra correcta sería substantivo. Pero pasó tanto tiempo y la gente no se quejó que generó esto. El tema de la E va a entrar en la Real Academia después de muchos años y cuando la gente ya no lo cuestione. En este entonces se está cuestionando y se está cuestionando muchos. Con muchos que están a favor, con muchos que están en contra. Entonces, todavía la Real Academia va a decir, por una cuestión, viste, de entrar a preservar, va a decir, no, no va. Si se sigue utilizando con mucho tiempo, si la gente deja de entrar a cuestionarla, si se utiliza naturalmente, posiblemente entre. Mi opinión, dada la reacción que tuvo, es que no va a entrar. Pero es una opinión. ¿Sí? Así que, bueno. Por ejemplo, en algún momento quisieron decir que en vez de que fuese campeón, fuese campeón. Con I. Suena medio. Pero bueno, esa no entró. Se utilizó mucho en Latinoamérica. Si ustedes entran a escuchar, hay mucha gente que dice, salimos campeones. Y utiliza la I en vez de una E. Pero no entró. ¿Por qué? Porque los lugares que lo utilizan son bastante reducidos. Entonces, así. Palabras que hayan entrado. Ocupa con K. Ocupa, por ejemplo, era una palabra que no estaba y ocupa tenga a decir. ¿Sí? ¿Qué más iba a decir esto? No me acuerdo. Género y número. En sustantivos y adjetivos, lo de masculino y femenino solamente tiene que ver cuando refiere a personas o animales para distinguir el sexo. Para todo lo demás, es solamente una convención. ¿Sí? ¿Por qué la mesa es femenino? ¿Tiene algo que la haga femenino? ¿Como palabra? No. ¿Agua tiene algo que lo haga femenino? No, son simplemente convenciones. ¿Sí? Sí hay algo que podemos aclarar, que hay veces que lo femenino es más pequeño que lo masculino. Por ejemplo, es la mesa, el mesón, la pared, el paredón. ¿Sí? Nada más. Después todo lo demás tiene que ver con una cuestión de que es por convención. Que el libro sea masculino, el libro no tiene nada que ver con que la revista sea femenino. Son simplemente, alguien dijo es masculino, alguien dijo es femenino, y ahí se acabó. ¿Sí? Bueno. Hasta acá. ¿Dudas? ¿Quejas o sugerencias? Yo les voy a poner un librito que quiero que después lo tengan guardado, que se llama El arte de escribir bien en español. ¿Sí? Que ese estaría bueno que algunas lo tuvieran porque tiene... Permiso un segundo. Me estoy durmiendo. Digo, ¿tengo que despacho nada más? Sí, pero no me puedo concentrar en hacerlo. No, pero ni bien termina, si queremos quedamos, lo terminamos. No sé si queda el cuarto. Así como se ve, el arte de escribir bien en español, yo lo voy a guardar en PDF porque ahí está mucho de los casos que vimos y de las clasificaciones que tienen. Imagínense si será larga la gramática, que solamente así como se ve, es el de ortografía. Solamente O sea, ¿y cuándo va con una cosa, con la otra, mayúsculas, minúsculas? Nada más. Mucha gente piensa que puede aprender un idioma solamente leyendo la gramática. Y es el error más grande que puede cometer. Las gramáticas son reglas. Y las reglas son como las dietas y los récords. Están hechas para romperse. ¿Sí? ¿Las conocemos? Sí, las conocemos. Y las rompemos, también las rompemos. Así que, pensar que alguien que
puede pensar, puede resolver, a lo sumo puede resolver algunos ejercicios de algún libro, de algún manual, pero no va a aprender a hablar. Sí, son reglas que nos ayudan a mejorar nuestra forma de hablar, a ser más precisos, a comunicarnos, a saber lo que queremos decir, pero en ningún momento sustituye esto que nosotros queremos decir. ¿Sí? Vamos a la segunda. A la gramática estructural. Algún momento prometo pasarles algún PDF, algo por el estilo. Ahí tengo mensaje de... no nos deja entrar. Vane. Pero yo supongo que entraste. Te veo acá. Perdón. Vi justo el WhatsApp y dije... No nos deja entrar. Bueno. Gramática estructural. La gramática estructural goza de muy buena fama y de muy mala fama. De muy buena fama porque fue una que permitió explicar y entender las relaciones entre las palabras. ¿Sí? Cómo se relacionan, cómo se acomodan las palabras una al lado de la otra para formar algo con sentido. Fue como muy bien vista. Y agarró y permitió mejorar muchos aspectos. La gramática estructural, cuando nosotros la utilizamos bien, es un recurso invaluable, por ejemplo, para las actividades de redacción, para ordenar el pensamiento, para cuando enseñamos lectura comprensiva, también, porque podemos entrar, sacar un montón de información accesoria y quedarnos solamente con lo principal. Pero hay que tenerla muy en claro y trabajarlas en las aulas, se vuelve como bien difíciles para lograr esas cosas. Entonces, es como que nos lleva nuestro tiempo. La gramática estructural se va a ocupar de una unidad que es la oración. Y la oración es básicamente escrita. ¿Qué pasa con la oralidad? No, la oralidad dejémosla aparte, es todo un tema, es más complicada, está plagada de errores, entonces vamos a estudiar la oración, y la oración es escrita. Primera crítica. ¿Sí? ¿Qué tuvo? ¿Qué es una oración? Un enunciado que comienza en mayúscula y termina en un punto. ¿Sí o no? Que además presenta una idea. Las oraciones más habituales en español se dividen en 1, 2 o 3 miembros. Las oraciones unimembres son las que simplemente dicen algo. Llueve. Hay sol. Generalmente son las de los efectos climáticos. Si me escuchara la profe de geografía tendríamos algún problema. La que diría del tiempo atmosférico. Sí. ¿Qué más? Aquellas que parecieran estar incompletas. Hay... Perdón. Un burro hablándoles. Estoy hablando de alguien, pero no digo nada más. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, casi el 99.9% de nuestras oraciones o de nuestros enunciados son de 2 miembros, o sea, de 2 partes. Las típicas oraciones sujeto, predicado. ¿Qué es el sujeto y qué es el predicado? Al mejor estilo Lelutier cuando decía ¿y qué es la oración? Y se agarran y se entran a preguntar y decía, pero la oración tiene sujeto y predicado. Hacían una parodia de una iglesia universal y el tipo decía, ¿por qué digo esto? Porque yo nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado. Pero se iba por otro lado. Les recomiendo esa en un momento, se llama El Sendero de Warren Sánchez. Interesante para reírse un ratito. Son lamentablemente 5 segundos que habla de la oración. El sujeto. La parte de la oración que responde a la pregunta ¿de quién hablo? Y el predicado es la acción, es lo que queda de la oración. Es lo que digo de ese alguien. Sí, pero
tenés circunstanciales de modo, Ujú. adverbios, Sí, adjetivos. miles y miles de Si yo digo, las chicas toman mate. Envidia. ¿De quién estoy hablando? de las De las chicas. ¿Qué digo de las chicas? Que Que toman está mate. mate. Bien. Para entrar a meter un poquito lo que vimos, la palabra, lo que vimos hace un ratito. El sujeto va a tener como eje central un sustantivo Ujú. y el predicado va a tener como eje central un verbo. Jerusalén escucha, Karen escribe, alguien espera, Nos ponen siempre ejemplo a eso, nosotros no. el chico llora, la mamá reniega, ¿o no? Ujú. Siempre tengo un sustantivo, un verbo. Ahora la pregunta es, ¿con eso me basta o le puedo seguir agregando cosas? Le puedo seguir agregando cosas. ¿Se acuerdan el otro día cuando nosotros hicimos el ejercicio en el pizarrón y le fuimos agregando? Ujú. Ustedes se fueron primero al predicado. Y Ujú. está muy bien. Lo que primero ampliamos es el predicado. A ese verbo se le puede juntar otra construcción, otro conjunto de palabras que tenga un sustantivo. Y así vamos a tener que la oración básica del español tiene una estructura, que es la de sujeto, más verbo, más objeto. ¿Qué quiere decir eso? Las chicas toman mate. Jerusalén pinta la pared. Karen escucha la clase. ¿Sí? Y después de ahí le podemos seguir agregando muchas cosas más. ¿Y qué va a establecer el análisis estructural? El análisis estructural establece jerarquías. ¿Cómo es eso? Nos va a decir cuáles palabras son más importantes que otras. Y vamos a entrar a ver que hay algunas palabras que son más importantes y que yo, si saco algunas otras palabras, igual puedo entender la idea. Y lo importante es entender la idea. Por ejemplo, em, tomemos esa oración, ¿sí? ¿Qué dice? La bella Si yo saco, chica por ejemplo, mira a su amado. fíjense, yo en la bella chica mira a su amado. ¿Tiene sentido la oración? La bella mujer mira a su amado. Tiene sentido, tiene lógica. Fijémonos, yo lo que le hice en la segunda cosa fue sacarle palabras. Bella chica mira a amado. ¿Sí o no? Ujú. ¿Tiene sentido? Sí. Sí y no. O sea, no suena del todo bien, pero lógicamente yo la puedo interpretar. Sí, ¿Sí o no? sí. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Que suene bien o que yo lo interprete mentalmente? La interpretación. Exacto, que yo lo interprete mentalmente. ¿Por qué? Porque me sigue transmitiendo una idea. Ujú. ¿Qué dice? Chico mira. Chica mira. ¿Suena bien? Sí, no, ¿Sigo teniendo mentalmente una idea? no. La chica mira. ¿No? ¿Sí? ¿No? Pónganse de acuerdo. Chica mira. Hay alguien que está mirando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? No sé qué. Ni a quién ni a algo. Pero sé que estoy hablando de alguien y sé que estoy diciendo algo de ese alguien. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿La puedo reducir más? No. Creo que no. Hasta ahí llegué. Entonces fíjense cómo yo ahí lo que hice fue ir sacando cosas para entrar a ver cuál era el sentido y hasta dónde me quedaba. O sea, básicamente lo que hice
fue entrar a sacar todas las palabras que son accesorias, pero que al mismo tiempo me permitan quedarme con la idea central. Pregunta, ¿este ejercicio no podría llegar a ser útil si nosotros estamos, por ejemplo, intentando hacer un resumen o intentando trabajar con cosas de lectura comprensiva? Sí, porque yo fui sacando lo que no era necesario. ¿La bella era necesario? No. Mira a su amado, ¿era necesario? Ponele, Relevante. tal vez. O si nosotros dijimos que era sujeto, verbo, objeto, fíjate si no queda así. Pica, mira, amado. Lógicamente, mentalmente, ¿tiene sentido? ¿Suena bien? No. Pero si yo leo esas tres palabras, el resto lo puedo reconstruir. ¿O no? Y ahí se acabó. Ese es el sentido de las cosas que tiene así. ¿Sí? Y ahí nos quedamos con esto. ¿Sí? Que cumple función de núcleo, que cumplen funciones de objetos y todo lo demás, bueno, eso ya lo veremos. Ya quedará para otra instancia. Pero no hay problema. ¿O sí? La idea central era que hoy viéramos qué era por lo que se preocupaba cada uno de estos análisis. Si tuviéramos todo el año, pierdan cuidado que lo haríamos en detalle y entraríamos a analizarlo y todas esas cosas. Pero por ahora lo que me importa es que nosotros lleguemos a distinguir que nuestra mente funciona seleccionando cosas. Y que por más que no nos suene del todo bien, igual lógicamente podemos obtener información. ¿Sí? Porque nuestro cerebro, ¿qué hizo? Trazó una línea que es como el dibujo terminadito. En esa línea estaba la oración completa. Pero yo lo que quise ver era la estructura y entrar a sacar de la estructura todo lo que no era necesario para que me quedara la base más base que aún así pudiera tener sentido. Si esto se entendió, súper. ¿Se entendió? Si no, ponemos otro ejemplo. ¿Se entendió? ¿Ponemos otro ejemplo? Yo entendí, no sé las chicas. Sí, don Tenis entendió todo. Vane, Grid, No, sí, nosotros sí. Sí, nosotros entendimos, profe. Sí. Karen. Bueno, no, olvidé que no. Sí, profe. Súper. ¿Sí? No puedo sacar el micrófono. La gramática del texto, que es la última. La gramática del texto va a entrar a decir que hay un montón de relaciones lógicas Decirle, preguntarle qué. y que nosotros no nos podemos quedar Gramática. en una oración. ¿Por qué? Porque la oración es como que es poco natural. Yo no me comunico con Gramática oraciones. del Yo texto. cuando hablo entro a utilizar toda una serie de enunciados, de cadenas de palabras, que hay veces que yo las puedo transcribir en oraciones y hay veces que no. Y vas a entrar a ver cuáles son la gramática del texto, se va a ocupar de ver relaciones lógicas entre las palabras. Por ejemplo, yo utilizo la palabra yo. Y cuando hable Karen, ¿utilizará la palabra yo? ¿No? Karen cuando habla, ¿utiliza? ¿La han escuchado decir alguna vez yo a Karen? ¿O me lo han escuchado solamente decir a mí? No, todo. Sí, la escuchamos. Ahora, ¿el yo de Karen significa lo mismo que mi yo? No. No. Entonces, las relaciones lógicas van a surgir como una consecuencia, siempre van a ser una consecuencia del momento de enunciación. ¿Qué quiere decir eso?
que muchas de las palabras van a tener significado en la medida en que yo comience a hablar y en la medida en que siga hablando. Si yo utilizo yo sé que este yo significa Nicolás Calderón. Y que este yo va a ser yo aquí, ahora. Esos se conocen como deícticos. ¿Deítico dijo? Y nos sirven deíticos. O básicamente deixis. La primera, deixis. ¿Qué significa? Que todo lo que yo diga va a tener relación con yo aquí, ahora. Si yo, en este caso, soy el emisor y mi emisor significa Nicolás Calderón, ustedes serán ustedes 5 o 6, pero en el momento en que hable alguna otra de ustedes, ¿sí? Significará otra cosa. Por ejemplo, cuando hable Nilda, ¿sí? Y utilizará un yo que va a ser distinto al mío. Y todo lo que diga en su momento significará en función de Nilda. Lo mismo que ahora y lo mismo que aquí. Mi aquí no es tu aquí. Mi aquí es en Río Cuarto. Su aquí es Ucacha, ¿o no? Y bueno, dada la situación que en este momento estamos conectados virtualmente, el ahora más o menos es el mismo. ¿Sí? Pero imagínense, uy, ahora recién vi el mensaje, pero yo te lo escribí hace 2 horas. Bueno, pero yo lo vi recién ahora. Fíjate. Entonces, como ahora para uno significa una cosa, para otro significa otra. ¿Sí? ¿Y de qué depende? Del momento de enunciación. Cuando hablamos de gramática del texto, vamos a entrar a ver propiedades del texto. Y en eso van a surgir 2 cosas que ustedes seguramente han escuchado. Esas 2 palabras creo que las conocen, coherencia y cohesión. Sí, muy a menudo. Me miran como diciendo, sí, ya las hemos escuchado y nos han hecho sufrir con esta cosa. Sí. Algo así. Bien. La otra forma sería la adecuación y la otra sería la corrección. Son las 4 propiedades principales que tiene un texto. ¿Tiene más? Sí, tiene más. Pero son las 4 principales. ¿Qué significa que un texto sea coherente y sea cohesivo y sea adecuado y sea correcto? Vamos por la más simple. Corrección. La corrección tiene que ver con que respete esto. Si respeta esto, la ortografía, es decir, si no tiene errores de ortografía, si está bien acentuado, bien puntuado y todo lo demás, clase de matemática. Dale, Karen, no hay ningún problema. Bueno, profe, me retiro. Dale, saludos, que tengas buena semana. Muchas gracias, igualmente. Chao, chao. Si el texto respeta la ortografía, los signos de puntuación y todo lo demás, será correcto. ¿Sí? Hay gente, nunca escucharon esto, ahí es correctito para hablar, es correctito para vestirse. ¿Sí? ¿Qué tendrá que ver con lo correcto? Con una idea que respeta una regla, que respeta las reglas. ¿Sí? Alguien que es correcto para hablar, supuestamente, no comete errores, no grita, no tartamudea, no hace un montón de cosas. ¿Qué es adecuado? Adecuado significa que sea acorde a la situación. Nosotros ahora vamos a suponer que tenemos una relación de profe-alumno, ¿sí o no? Sí. Pero imagínate que en esta charla estuviera mi novia. ¿Cómo era que le habíamos puesto? Si era Juan, era María. María. Imagínate si acá estuviera en la otra ventanita María y me dijera, amorcito, acordate que tenés que decir qué es lo de adecuación. Eso, ¿habría estado bien? Fuera de ¿Por qué no? contexto.
Porque no es el lugar Está fuera de apropiado. contexto. Está fuera de contexto. Bien, la adecuación hace referencia a pensar en esas cosas. Que María me decía, amorcito, no te olvides de... Está perfecto. Pero está perfecto para otro momento, otra situación en donde no ejerzamos los roles de profe-alumno, ¿sí? Que ejerzamos el rol de novio, pareja, qué sé yo qué. ¿Sí o no? Vos imagínate, Jerusalén, que tuvieras de profe a tu pareja. Le podrías decir, porque sos tan desubicado que compraste justamente el verde que no tenías que comprar. Y no. No se va ¿O a no? Pero bueno, está. La adecuación, como dijimos, siempre iba a estar en relación a la idea de... siempre iba a estar relacionado al momento de enunciación. Y cuando nosotros hablamos, cumplimos determinados roles. Entonces, ahí va a ser. ¿Cómo lo podemos ver? Además, por ejemplo, pensando en con quién yo me comunico. Si yo tengo que escribir un trabajo, ¿pongo pero o pongo sin embargo? ¿O pongo empero? Sin embargo. ¿Cuál de esas palabras queda mejor? Y tal vez dependiendo con quién me quiera comunicar, puedo utilizar una palabra o la otra. Si yo quiero hablarle a chicos chicos, la palabra tal vez más adecuada sea pero. Pero si voy a escribir un trabajo sumamente formal, un sin embargo podría quedar mejor. Entonces, la adecuación me quiere decir con que yo ajuste mi modo de hablar a la situación. Pero cuando hablo en el modo de hablar, no solamente estoy pensando en los roles, también estoy pensando en la selección de palabras que yo hago, en el vocabulario que elijo, en cómo lo acomodo, en cómo lo entono, en un montón de cosas. ¿Sí? No es lo mismo contarles, por ejemplo, un cuento a ustedes que contar un cuento en jardín de infantes. ¿O no? Jardín de infantes tengo que meter otro volumen, otro tono, otro un montón de cosas que hace que tal vez si yo le cuento un cuento a un adolescente no sean necesarios. O tal vez sí. Pero yo lo voy viendo de acuerdo a la situación. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahí viene. Coherencia. Y terminamos esto y por hoy vimos gramática. ¿Qué es la coherencia? Primero, estar ajustados a los propósitos de la comunicación. ¿Cómo es eso? Claro, que yo me ajuste significa que lo que vaya a decir tenga relación con lo que se viene hablando. Si yo vengo hablando de coherencia, ¿puedo salir hablando de, no sé, el café literario? No. O tengo que encontrar la lógica para ver, ponerlo como ejemplo, ver una situación, ¿sí o no? Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, para yo seguir hablando, lo voy a entrar a ver y voy a ir complejizando el tema del que vengo hablando. Coherencia apunta más que nada a mantener siempre un tema. Muy simple. Mantener siempre un tema y un propósito comunicativo. Si yo quisiera pedirte $1.000.000, ¿lo podría hacer? Sí, tranquilamente. Pero si te lo quiero pedir, ¿te voy a salir amenazando o diciéndote que lo quiero para irme a gastarlo a un casino en San Marino? Y tal vez no sea lo mejor. Entonces, la cuestión es lograr el propósito comunicativo. Si yo quiero que vos me prestes $1.000.000, tendré que encontrar determinadas estrategias para poder lograr convencerte de que lo hagas. ¿Sí o no? Entonces, esas cosas habitualmente no estaban vistas en los niveles anteriores. ¿Por qué? Porque clasificamos palabras y ordenábamos palabras. Pero no veíamos que además yo necesitaba
clasificarlas, ordenarlas en función de un fin o una necesidad. Bueno, la coherencia apunta a ver cómo yo tengo una necesidad de comunicarme y efectivamente lo hago. Si yo quiero pedirte algo de buen modo, no te voy a amenazar. Y si te quiero amenazar, no te voy a estar tratando de cosita linda. ¿O no? Sería como medio... Estaba. Y la cohesión apunta a la textura discursiva. ¿Cómo es esto de textura discursiva? Discursiva no, discursiva. No es E inclusiva. Error de tipeo, nada más. ¿Qué tiene que ver? Vieron que cuando nosotros tocamos superficies, podemos encontrar superficies más blandas o más ásperas. ¿Sí o no? Sí. Por una cuestión vas a saber de que preferimos las superficies suaves, lisas, a las rugosas, ásperas o no. Como que cuando tocamos nos sentimos más cómodos con eso. Bueno, el texto yo lo tengo que interpretar como una especie de trama en el que se acomodan palabras. Y hay palabras que quedan mejor con otras y hay palabras que quedan más feas que otras. ¿En qué sentido? En que si yo repito, por ejemplo, es un caso común, ¿qué pasa si yo repito muchas veces? Es como que me entra a sonar medio chocante. Entonces, para evitar esas repeticiones y que el texto quede más suavecito, tengo que encontrar estrategias para decir lo mismo y entrar a cambiarlo. Claro, sí. Sinónimos, antónimos, hipónimos, hiperónimos, elipsis y otras cosas más, otros recursos más. ¿Qué otra cosa le da textura a un texto? Los conectores. Los conectores son re importantes. Pongamos un caso. Pongo dos oraciones. Hoy salgo. Hermano se queda. Tengo dos oraciones ahí. ¿Sí o no? Hoy salgo. Mi hermano se queda. Si yo siguiera haciéndolo así con oraciones cortitas, sonaría muy... Sí, sonaría como medio feo. Entonces yo tengo que entrar a encontrar formas de unirlas, de acomodarlas, de que además me expresen una relación lógica, ¿sí? Y que me estén agregando información, cosa que antes no pasaba. Fíjate, entre esas cosas, yo le puedo poner, entre hoy salgo, mi hermano se queda, yo le puedo poner un y, un pero, un porque, un sin embargo, un sino. ¿Qué son todos esos? Son conectores. Y fíjense, lean las dos oraciones y vayan cambiándole los conectores y van a ver que el resultado que tienen es totalmente distinto. Hoy salgo y mi hermano se queda. Una información, otra información. Hoy salgo, pero mi hermano se queda. Una información negativa. O sea, un sí, un no. Hoy salgo porque mi hermano se queda. O sea que si mi hermano no se quedara, yo no saldría. Hoy salgo, sin embargo, mi hermano se queda. Muy parecida al pero. Hoy salgo, si no, mi hermano se queda. O sea que esta vez, a diferencia del porque, si no salgo yo, mi hermano tampoco sale. Fíjense cómo la misma información, con 4 conectores distintos, cambia completamente. Estableció ¿qué? Relaciones lógicas. ¿Sí? Hasta acá. ¿Dudas, quejas y o sugerencias? ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosita. Les voy a pasar unos ejercicios. ¿Sí? No sé si esta noche, pero mañana, capaz. Les voy a pasar un ejercicio para que entremos a ver un texto cualquiera, y les vamos a ver conectores, vamos a ver otra serie de cosas
que pueden llegar a estar, ¿sí? No como, o sea, no como obligatorio, sino como para que entremos a aplicar esto que estuvimos viendo. Pero para que ¿Eh? quede la tarea. Solamente para eso. Para que te ponen ¿Les parece? que es así para desbloquear. ¿Se entendió hoy? Sí. ¿Dudas, quejas, sugerencias? ¿No? Se entendió todo, profe, re claro. Bueno, muchas gracias. Me re alegra si se entendió, si se llevan algo y demás. ¿Sí? No, para el otro lado. A ver, yo en un ratito les paso, no he terminado la carpeta, en realidad la tenía para un curso de acá, Río Cuarto, pero les voy a crear